Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos. Dios bendiga sus vidas. Estamos por iniciar ya pues los comentarios en esta ocasión de estos capítulos que son una exhortación pues bastante, ¿verdad?, fuerte, por lo que el profeta Jeremías, ¿verdad?, está anticipando que va a acontecer sobre Judá. Y bueno, pues voy a hacer el comentario. Primeramente, presentarles allí en la pantalla el tema que estamos en la lectura de Jeremías 21 a Jeremías 25, y que yo creo que me paso de este lado, así, a ver si, perdón, y que bueno, pues aquí, así, eso es, aquí para que me alcancen a ver. Y bueno, pues el título que dice ahí es vuelta demasiado tarde, cuando ya ha pasado bastante tiempo en el cual el profeta ha procurado llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel, y el pueblo, bueno, pues no ha vuelto en sí. Así que en estos 4 capítulos podemos ver el mensaje de Jeremías y las ilustraciones que Dios le da para entender el proceso mediante el cual el pueblo de Israel va a vivir, a qué punto va a llegar, ¿de acuerdo? A tal punto que aún va a ser considerado bueno el aceptar ser transportado a Babilonia que quedarse en la tierra, ¿ok? Porque la voluntad de Dios para Israel, que no ha vuelto con arrepentimiento, es que los expulsaría de su tierra. Esa era su voluntad, ¿verdad? Mas el que se quedaba, según lo que dice la Escritura, ahí moriría en todo este proceso. Entonces el capítulo 21, ¿verdad?, se menciona la exhortación a los reyes corruptos, y comienza mencionando acerca de la vida o la muerte. Una vez más Dios dice, ¿se acuerdan que desde la Torah Dios dijo, ¿verdad?, os pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia? Y el profeta una vez más llama al pueblo, ¿verdad?, y plantea la decisión: ¿quieres vivir o quieres morir? Pero los términos de vivir y morir en este momento preciso significaba: si tú quieres vivir, vas a tener que aceptar que vas a ser exiliado. Si tú quieres vivir, por eso escoge la vida. O sea, acepta que la voluntad de Dios, por causa de la desobediencia de la nación y de los reyes, es que sean exiliados por 70 años. Esa era su voluntad. Amén. Entonces, vivir significaba aceptar ser transportado, aunque fuera en calidad de esclavo, aunque fueran a vivir a un lugar al que no quisieran. O sea, era finalmente negarse a todo lo que ellos habían tenido en aquella tierra que Dios les había dado. Entonces la indicación es: vayan a Babilonia, salgan de la tierra de Israel y vayan a Babilonia. También se habla de la ira de Dios. Entonces, hermanos, el lenguaje que expresa el texto sobre la ira de Dios debe de ser comprendido en esta forma. Voy a ver si lo puedo explicar, porque me agradó mucho el poder entender cómo es la ira de Dios. En ocasiones, cuando nosotros como personas nos enojamos, algunas personas tienen esta característica, que en su rostro se puede ver que están enojados, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Su rostro denota que están molestos. Entonces a veces hay gente que se pone colorada, ¿no? Se pone rojita de que está, y ya se le ve que se enojó, ¿no? Y a veces en algún momento la ira se ha llegado a expresar como la nariz que echa humito, ¿sí? Así, de que está enojado. La expresión de la ira de Dios es así, más o menos. Quiero explicarlo, porque cuando pensamos en la ira de Dios en los términos que el escenario, por ejemplo, de Apocalipsis, pues parece que Dios está
dispuesto a terminar con todo. Pero hay que mirar que lo que quiere decir es que Dios está molesto. Dios está airado, es decir, Dios está molesto. Y esta ira de Dios es realmente que a Él no le está agradando, porque nunca le ha agradado el pecado. Básicamente es esto, ¿verdad? Que Dios, Él está molesto, y si fuera posible ver su rostro, se vería así enojado. Pero no está indicando que la ira de Dios va a lanzar un cataclismo y que de pronto va a arrasar Dios con todo. ¿Ok? Sí, espero que haya podido explicarlo, para que no atribuyamos a Dios algo que no es. ¿Por qué mencionarlo? ¿Por qué decirlo? Porque nuestra imaginación vuela. Nuestra imaginación vuela tanto que hay gente que le teme a Dios. Hay gente que cree que Dios la quiere castigar. Hay gente que piensa que solo Dios está esperando un momento en que se equivoque para soltar su ira. Y soltar su ira significa arrojar todo en contra de ello, cuando lo que ha sucedido es que solo Él está molesto, ¿sí? Porque si realmente, hermano, Dios usara su poder para destruir, pues ya nada existiría. Sin embargo, todos los días Dios sostiene a la creación por su amor. Y dice la palabra de Dios que nuevas son cada mañana sus misericordias y grande su fidelidad. Y la Biblia dice que por un momento es su ira, pero que su misericordia se extiende para siempre. Amén. Entonces, bueno, está molesto con su pueblo, definitivamente está molesto con su pueblo, y está haciendo la exhortación por causa del pecado. Amén. Ahora, en el capítulo 22, el profeta habla específicamente acerca de los reyes corruptos, acerca de las autoridades que se han corrompido. Y esa corrupción, ¿cómo se puede entender si ellos se han corrompido? Bueno, es sencillo, están desobedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Ok? Ellos están siendo desobedientes a los mandamientos de Dios, cuando como autoridades y como reyes deberían de obedecer a lo que dice la palabra. Y sin embargo ellos están actuando en rebeldía, en desobediencia. Y el profeta, ¿verdad?, en el capítulo 22 claramente dice: porque dejaron el pacto, ¿sí? Ellos dejaron el pacto, y exhorta, ¿verdad?, a causa de que se han vuelto idólatras. ¿Ok? Entonces por eso dice, ¿verdad?, que fueron infieles con otros, como otros amantes, porque volví a recordarnos que Dios en su pacto que quedó establecido, Él como el esposo y su pueblo Israel como la esposa. Y entonces, ¿verdad?, Israel, que no es fiel a Dios, va en pos de otros dioses. Eso es, ¿verdad?, que están abandonando a Dios. Ahora el capítulo 23, pues es maravilloso, porque si dos capítulos anteriores expusieron una vez más la situación del pueblo en ese momento, ahora el capítulo 23 se va a salir totalmente del contexto de ese momento para hablar del futuro, ¿ok? Para hablar del futuro, de lo que acontecerá, porque Dios dice, ¿verdad?, que ante la corrupción de los reyes, ante la corrupción del pueblo, ante el pecado del pueblo, ahora Él va a traer su rey justo. Dios establecerá su rey justo, su rey de justicia. Y entonces esto es una profecía definitivamente relacionada con Jesucristo y con la venida del rey justo. Por mucho tiempo la expectativa, hasta el tiempo del Mesías, era que llegase el rey justo, aunque los sacerdotes y los levitas, por la escritura y el pueblo, sabía que el rey justo también tendría funciones sacerdotales. Algo como lo que sucedió un poquito con el rey David, que el rey David, ¿verdad?, adoraba a Dios y aunque no tomó funciones sacerdotales, pero él ministraba. O sea, él entraba al lugar santo porque tomó los panes, pero todo en alusión a que el rey sería rey sacerdote. Habría rey sacerdote. Israel esperaba ver al rey, pero primero vino el sacerdote. O sea, vino primero el Mesías en su calidad sacerdotal, y después volverá en su autoridad como rey. Entonces,
aunque cuando Jesús estuvo lo proclamaron rey, ¿verdad? Aunque hubo quien lo proclamó rey y él les decía que guardaran silencio, que callaran, que no lo pregonasen, ¿verdad? En ese momento, porque todavía no era el tiempo. Pero volverá el rey y entonces traerá total justicia y justicia duradera. Así que bueno, pues dicho sea de paso, nosotros que estamos en México viviendo un tiempo de elecciones próximas y vemos el esmero de los hombres de prometer un bienestar, pues tenemos, hermanos, que poner toda nuestra confianza en Dios, ¿sí? Toda nuestra confianza en Dios, porque Dios no nos va a fallar. Eso sí, es definitivo que no hay hombre en la tierra que logre erradicar o que logre cambiar la maldad de los hombres, por ejemplo. Podrá haber un poco de control, y si algo sucede, pues es por la mano de Dios, ¿verdad? Es por la mano de Dios, ¿sí? Pero lo que el mundo espera que algún día acontezca, solamente Cristo lo va a traer. Amén. Solo Él lo va a traer. El capítulo 23 también hace una exhortación muy fuerte a los falsos profetas y sacerdotes. El capítulo 23, hermanos, vuelve una vez más a poner así a la luz lo complicado que es cuando el pueblo ya no discierne entre un genuino profeta y un falso profeta. Y entonces, ¿verdad? Ahí surge algo que pasó una temporada entre muchos hermanos hace tiempo, cuando se empezó, ¿verdad? El don de palabra de profecía se hizo tan común que la gente decía, así dice el Señor, y entonces decía todo lo que le venía a la mente, cuando genuinamente Dios no era el que hablaba. Y aquí veamos que el capítulo 23 vuelve también a hacer un reflejo similar, cuando Dios dice, estos profetas dicen que yo hablé y yo no hablé. Estos dicen paz, cuando realmente Dios estaba diciendo no va a haber paz. Entonces, hermanos, pues es de entenderse que tanto un falso profeta como un falso sacerdote conducirá al pueblo a la apostasía. Porque no podemos tomar a la ligera el ministerio del profeta o la palabra del profeta, y el ministerio, cualquier ministerio que sea, no lo podemos simplemente dejarnos llevar. No podemos dejarnos llevar porque sí, no, porque, hermano, el problema es que estas cosas conducen a la apostasía al pueblo de Dios. Y entonces el resultado de una falsa profecía, el resultado de una falsa administración, el resultado de alguien que por intereses, como fueron los falsos profetas, corruptos, ¿sí? Cuando se movieron solamente por intereses deshonestos, traen daño al pueblo y lo llevan en un camino totalmente equivocado. ¿Qué contrariedad? Dios previniendo y llamando al arrepentimiento, y los profetas aquí diciendo no va a pasar nada, Dios te va a bendecir, te va a prosperar en esta tierra, y Dios diciendo tienen que salir los higos buenos. Los higos buenos son los transportados a Judá. Como quien dice, Dios los pone en una canasta y se los lleva para que no se echen a perder. Pero los que se quedan allí, dice que Dios va a enviar destructores y van a morir. Entonces, ¿cómo podía haber profeta que dijera, aquí Dios te va a prosperar, aquí Dios te va a levantar, vas a hacer grandes negocios? ¿Sí? Realmente estaban conduciendo mal al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, bueno, de esto, en relación a los profetas, a los falsos profetas, hay mucho en el Nuevo Testamento, mucha advertencia, que aún el apóstol Pablo también decía, ¿verdad? Que posterior a él y posterior a los apóstoles y a los primeros discípulos, llegaría, ¿verdad? Se introduciría encubiertamente quien volviera otra vez a descarriar al pueblo de Dios. Y hay que tener mucha atención, porque la lista es bien larga cuando la Biblia empieza a hablar acerca de la falsedad de los apóstoles, de cada ministro, los falsos hermanos. Hasta la Biblia dice, cuídese de los falsos hermanos, ¿no? Entonces
hay una advertencia muy grande que hay que tomar en consideración, y cosas que no hay que tomarlas a la ligera, más bien hay que tomarlas con la seriedad que corresponde, ¿de acuerdo? No ser movidos por la emoción, ni siquiera ser movidos por nuestra necesidad de escuchar algo que nos consuele o algo que nos dé un poquito de aliento, porque la gente a veces en su desesperación pues tiende a caer presa fácil, ¿verdad?, de este suceso. Este mensaje de los falsos profetas y los falsos sacerdotes va a volverse a tocar cuando leamos el libro del profeta Jeremías, de aquellos lobos encubiertos como ovejas que buscan de verdad lastimar al rebaño. Pero fíjense, hermanos, que la cuestión está, el asunto está difícil, porque también habla hasta de los pastores, ¿verdad? El capítulo 24 me parece que comienza diciendo: hay de los pastores que destruyen el rebaño. Entonces aquí diríamos, ¿verdad? No, realmente son estos encubiertos que no están buscando el bienestar y que el pueblo se mantenga dentro del redil del Señor, sino aquellos que están solamente buscando aprovechar las circunstancias. Es una exhortación muy fuerte, es una exhortación muy muy fuerte, hermanos, que bueno, no hay que olvidarla, no hay que pasarlo por alto, que Dios desde la antigüedad, Él, ¿verdad?, siempre procuró prevenir a su pueblo, y hasta el día de hoy, amén, hasta el día de hoy también, que vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde, ¿verdad?, muchos falsos profetas pues se levantan, y aún muchos falsos mesías se levantan, y hay que estar muy apercibido en no dejarse llevar. Bueno, el capítulo 24 habla de los higos buenos y de los higos malos. Entonces, a los higos buenos dice, ¿verdad?, serán los que serán trasladados, de los que Dios tendrá misericordia, porque bueno no hay ni uno, ni aún, dice la misma palabra de Dios, bueno no hay ni aún uno. Y el Mesías dijo: bueno solo Dios, bueno solamente Él es. Pero entonces dice los que va a tomar, y los va, porque Dios siempre guarda un remanente fiel, siempre reserva un remanente fiel para cumplir su propósito y su voluntad. Entonces finalmente no es que esta gente haya sido más buena que la otra, sino que Dios busca mostrar su misericordia y guardar a un remanente por gracia, porque Dios siempre ha salvado y ha estado con su pueblo por gracia. Amén. Siempre ha sido hacia su misericordia, hacia sus hijos. Hermanos, el capítulo 25 habla, ¿verdad?, ahora de los 70 años de desolación, que llega Jeremías, vive el momento, Jeremías ve el cumplimiento de la profecía, y todavía un lapso de tiempo más hacia adelante permanece vivo cuando ve la invasión de Babilonia, y Dios advierte, ¿verdad?, claramente está en la palabra de Dios, que aún los que Dios va a utilizar para juzgar a Israel no van a quedar sin juicio, sino que también a ellos Dios les va a tocar. Simplemente que el juicio siempre comienza por su casa. Dios comienza el juicio por su casa, y dice la Biblia: ¿qué será de aquellos que están afuera? ¿Qué va a pasar con aquellos? Dios va a trabajar con su casa, pero el impío que ve al creyente fiel que está atribulado, ¿cree que va a escapar? ¿Cree que va a escapar el impío porque ve al hermano, la hermana? Ay, tú vas al templo y tú buscas a Dios, y cree que va a escapar cuando con dificultad el justo, dice según la palabra, con dificultad el justo se salva. ¿Qué será? ¿Verdad? No imagina la gente, hermanos, no imagina la gente lo que ocurrirá en un futuro. Pero vuelvo a repetirles, Dios piensa en términos de vida eterna, y al bueno le pueden acontecer, ¿verdad?, de pronto el padecimiento, el sufrimiento. Y el apóstol Pedro decía: bueno, pues si en este mundo habremos de padecer, que padezcamos por causa del bien, cuando menos que padezcamos siendo obedientes al Señor, ¿verdad?, que padezcamos cuando menos en medio del trato de Dios a nuestras vidas, para mantenernos tomados de la mano del Señor y no soltarnos. Pero ¿qué hay de aquellos? Así Dios dice con las naciones que están alrededor y que ven el juicio sobre Israel y piensan: ¿dónde está su Dios? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Verdad? ¿Por qué? Miren, pero nosotros estamos bien y tenemos nuestros dioses. Error. Dios dice:
No, en lo absoluto no es así. Su tiempo les va a llegar, su juicio les va a llegar y no van a escapar cuando piensan que van a escapar. Son 70 años de desolación. Bueno, gloria a Dios, el 14 de mayo del 2018 se cumplieron 70 años de restauración de la nación de Israel. Entonces hay que darle muchas gracias a Dios. Me parece que eso pasó hace 2 semanas aproximadamente, que se celebró, hermanos, en este año 2018, 70 años de volver a resurgir el pueblo de Israel. Entonces es una maravilla la que Dios hace, hermanos, y son cosas esplendorosas y cosas sobrenaturales las que tanto la nación de Israel, el país de Israel, mira, como también, ¿verdad?, nosotros podemos ver por la gracia de Dios que también somos pueblo de Dios. Pónganse de pie, por favor, y vamos a adorar al Señor juntos, y que Dios bendiga a Israel. Recientemente vi un video donde estaba el embajador de Israel de Guatemala en Casa de Dios con Cash Luna. Punto para él positivo, ¿verdad? Ya le pusimos muchos taches. También vale decir lo bueno. Está un rabino de Jerusalén en Casa de Dios con Cash Luna, y bueno, pues le entregan un reconocimiento a Cash especialmente por haber sido una clase de consejero al presidente de Guatemala para mover su embajada a Jerusalén, para reafirmar que Jerusalén es la capital de Israel y es la ciudad del rey David. Amén. Y que ahí posará sus pies cuando vuelva otra vez el Mesías. Amén. Entonces estaban contentos y estaban orando en hebreo. Entonces por ahí publiqué una nota. Siempre hay un judío en una iglesia y el primero es Yeshua, ¿verdad? Siempre habrá. Esto es algo que viene de Dios, y muchos de pronto se oponen a lo que no saben, pero por eso vuelvo a repetir, es un punto a favor de Cash por haber, ¿verdad?, recibido al rabino y por haber recibido al embajador de Israel en Casa de Dios y permitirles difundir la decisión del país de Guatemala, hacerlo en público, ¿verdad?, permitir orar en hebreo y reconocer su lugar que tiene el pueblo de Israel y el lugar que ha permanecido por 2000 o 3000 años de historia en el interior del judaísmo, ¿no?, de la religión judía y de la tarea que han hecho los rabinos hasta el día de hoy. Entonces esto es lo que pasó, hermanos, recientemente por los 70 años de la nación de Israel, lo cual es un asunto muy positivo y que puede resultar todavía más positivo, ¿no? Imagínense estudiar en una conversación los rabinos con los pastores y compartir sus aprendizajes, o compartir, ¿verdad?, todo lo que Dios les ha dado. Bueno, no sé, yo creo que sería como al principio, no decir una buena experiencia, sino como al principio, porque Jesús estaba con sus 12 en Jerusalén, y a Cash lo invitaron a Jerusalén. Quizás alguna vez veamos un video de Cash entrando a una sinagoga, una yeshiva, ¿verdad?, conociéndola, recibiendo una Torah, haciendo una oración, un rezo en el muro de los lamentos, no sé, algún acercamiento, no, un diálogo, algo como fue al principio, como Jesús dijo que no haya división, porque el evangelio primeramente es para el judío y también para el no judío. Dios no hace acepción de personas, y está llegando el tiempo en el que el muro de separación se está derribando cada vez más. Entonces mucha gente se extrañaba, pero hoy es una realidad, y a mí me da mucho gusto ver lo que está sucediendo como nosotros aquí en la iglesia, ¿verdad? Que empezamos a conocer un poquito de la lengua sagrada, que empezamos a comprender un poquito más cómo fue esa iglesia del primer siglo que comenzó en Jerusalén, que estaba en el templo, y cómo hablaban y cómo adoraban a Dios, y todo lo que sucede ahí, que es un contexto muy grande y que, bueno, pues tiene que ver al día de hoy en dónde comenzó todo, dónde comenzó esta historia, dónde se habló por primera vez del Mesías, dónde se predicó por primera vez quiénes fueron los primeros que creyeron, los judíos y luego nosotros. Pero la historia ahora parece que Dios quiere restaurar todas las cosas como al principio, ¿no?
que ahora finalmente el pueblo, como dice Romanos 11, 25, 26, e Israel será salvo. Todo Israel será salvo para la gloria de Dios. Dios quizás nos permita verlo, quizás no, pero va a suceder. La profecía se va a cumplir, porque hermanos, los 70 años de castigo que Dios dio a Israel, ahora, ¿verdad?, era una advertencia, era una profecía, una corrección, y Dios cumplió. Si Dios cumplió la corrección, ¿cuánto más no cumplirá la restauración? Entonces lo dijo Pablo en Romanos 9 y 10, ¿verdad? Si la transgresión de Israel fue nuestra salvación, si el apartamiento, en parte el endurecimiento de Israel provocó que nosotros los no judíos creyéramos en el Mesías judío, pues ahora que cuando Israel crea, ¿cuánta será la gloria de Dios de ver que ellos proclamen a Yeshua como el Mesías de Israel? Porque es el Mesías, ¿verdad? Jesús, el Señor del mundo, ahora de su pueblo Israel. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Tus promesas se cumplen, tus profecías se cumplen. En la profecía estaba escrito, Señor, que Israel sería llevada cautiva a causa de su pecado, pero a causa de tu fidelidad y de tu pacto, tú cumplirías tus promesas de restaurarle. Y ahora nosotros que vivimos en este tiempo, vemos 70 años que han transcurrido, Señor, desde el 14 de mayo de 1948, cuando en un día se estableció una nación, Señor, por decreto internacional se reconoció el Estado judío, y han pasado 70 años que hemos visto, Señor Dios, a una nación crecer como la higuera que reverdece, que anuncias también, Señor, que pronto volverás. Señor Dios maravilloso, te damos gracias, Padre, porque somos testigos de esto que está sucediendo, porque tu palabra se cumplirá, toda tu palabra se cumplirá, Señor Dios. Y entonces, Señor, cuando sea el momento, el Rey de Gloria volverá, el Rey de Justicia, el Melech Tzadik volverá, el Rey de Gloria, el Rey de Paz, y reinará sobre toda la tierra, Señor, y entonces será verdadera paz. Oramos, Señor, para que estos tiempos no nos hagan desistir o desmayar. Al contrario, Señor, que levantemos la cabeza, porque nuestra redención está más cerca que nunca. Ayúdanos a estar fieles a ti, a estar apegados a ti, a estar observantes de los tiempos y preparados, Señor Dios. También, Señor Dios, buscando tu reino y tu justicia, Padre. Nos encomendamos en tus dulces y preciosas manos y oramos a ti. Te damos gracias por tu promesa, Señor, también de restaurar todas las cosas y preparar el camino para tu venida nuevamente, Señor. Tu segunda venida en gloria será maravillosa, Padre. Oramos por toda necesidad que pudiese haber en esta tarde en la vida de nuestros hermanos, de Saúl, de Lidia. Oramos, Señor Dios, dándote gracias por ellos, poniéndolos en tus manos, declarando tu sanidad, declarando tus propósitos, declarando tus planes cumplidos y tu buena y perfecta voluntad para cada uno de ellos. Por la gracia y los méritos del Mashiach Yeshua, gracias por la vida de mi esposa y por mis hijos también, Señor. Oramos para que tú los guardes, los bendigas y los proveas, Señor Dios. Te damos gracias por todas las cosas que tú nos has concedido en esta semana, por todas las peticiones que has contestado humildemente, que te hemos suplicado a ti, Señor, pero que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya siempre, Señor. Bendito seas, eres digno de toda gloria y digno de toda adoración, y te queremos adorar unos momentos en este día especial y darte gracias, Señor. Amén, amén.